Queridos hermanos, queridos amigos y todos aquellos que nos siguen a la distancia por medio de las redes sociales, queremos dar gracias a Dios porque en este día domingo nuevamente podemos juntarnos a la distancia, pero juntarnos unidos para clamar a Dios, para dar gracias, para alabarle, para honrar a nuestro Dios todos juntos por su carácter, por las buenas obras y grandes obras que Dios ha hecho. Así que le damos la bienvenida a todos a este hermoso servicio en esta hermosa mañana de día domingo. Que Dios les bendiga y que les fortalezca. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que el cantar, el alabarle, el orar, el escuchar su palabra sea un medio de fortaleza para nuestros corazones, sobre todo en tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que oremos a Dios y preparemos nuestros corazones en familia para poder dar inicio a este servicio y todos juntos alabar a Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos concedes, aun cuando estamos separados, estamos juntos por medio del poder de tu Espíritu Santo. Somos uno en Cristo y nada ni nadie podrá separar aquello. Por eso te damos gracias y te alabamos y te honramos y te bendecimos. Y queremos en esta hora rogarte, Señor, que tú prepares nuestros corazones para este tiempo donde tanto los adultos como los niños tendremos un tiempo para escuchar tu palabra, para alabarte, para darte gracias. Así que, Padre, bendice todo lo que está preparado, bendice esta mañana, para que podamos ser edificados y fortalecidos para iniciar esta semana compartiendo las buenas noticias del Evangelio a tantas personas que lo necesitan, especialmente nosotros. Así que te damos gracias por este tiempo y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos preparamos entonces para iniciar este hermoso servicio al Señor. Que Dios les bendiga. Buenos días, queridos hermanos, amigos. Damos gracias a nuestro Dios porque nuevamente en esta mañana podemos tener un tiempo de comunión, un tiempo de la iglesia reunida a través de esta tecnología para adorarle y alabarle. Así que les animo para que comencemos alabando a nuestro Señor, alabando a este Dios que hizo los cielos y la tierra y que los vientos le obedecen. Cantemos al Dios que adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Como él, oh gran yo soy, tú eres el Dios.
poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hebreos 4:16 dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación, me sentí condenación. Al ver el cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad, unido a
moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está, Cristo Dios y Salvador, Cristo Dios y Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos alabarte, podemos adorarte, Señor, podemos tener un tiempo de comunión junto a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, que en este momento desde nuestras casas, de sus casas están junto con nosotros, Señor, y podemos estar juntos en ese sentido, Señor, en que tu iglesia no es el edificio como tal, sino somos cada uno de nosotros reuniéndonos para adorarte y glorificarte como tú lo mereces, Señor. Gracias porque podemos hacer esto a través de la tecnología, pero en verdad podemos hacer esto porque Cristo murió por nosotros, Señor. Porque tú, al Dios al que adoramos porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Porque enviaste a tu Hijo a sacrificarse por cada uno de nosotros, Señor. Vivir esa vida perfecta que te da toda la gloria y que nosotros no hicimos, Señor, y que no podemos. En Cristo se puede, Señor. En Cristo te damos gracias porque Él intercede por nosotros cada día, Señor. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo que tú nos dejaste cuando Él se fue, entonces podemos acercarnos a ti, Señor. Tú nos vuelves a ti día a día, Señor. Nuestros corazones se quieren alejar de ti, pero tu Espíritu Santo nos vuelve a ti una y otra vez, Señor. Y Cristo intercediendo día a día por nosotros, Señor. Te damos gracias y te alabamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros vamos a darle los motivos por los que vamos a estar orando y vamos a dejar un tiempo para que cada uno de ustedes en sus casas puedan tener este tiempo de oración. Ya, entonces vamos a estar orando por la iglesia, por salvación y por nuestro país. Ya, así que comenzamos orando por la iglesia y tengamos un tiempo de oración en nuestras casas. Es amor quien vive por la eternidad. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando enfrente tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Porque el perfecto Hijo de Dios manchó sus manos con dolor, y el Padre justo me aceptó al ver a su Hijo en esa cruz, al ver a su Hijo en esa cruz. Aleluya, fiel Señor. Aleluya, Rey.
Buenos días, queridos hermanos de Emanuel. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien en sus casas y que estén listos para escuchar el sermón de hoy. El título es Firmes adelante, sin temor, que el Señor nos ve. Queridos hermanos, como todos sabrán, un virus ha afectado a nuestro país, y no solo a nuestro país, sino también al mundo entero. Tanto España, Italia e Inglaterra están sufriendo los estragos de este virus. No hay nada que tengamos para protegernos de este virus. Simplemente medidas como lavarse las manos y quedarnos en casa. Queridos hermanos, nuestro pasaje de hoy nos muestra una armadura especial que nos proporciona Dios para poder protegernos y resistir. Pero lo curioso de lo cual tenemos que protegernos y resistir no es de virus ni de acciones de las personas, sino de espíritus de maldad, y en donde todo cristiano va a tener que llevar una vida de lucha constante cada día de su vida. Pero me gustaría explorar con ustedes el mensaje de esperanza que nos trae este capítulo 6, del versículo 10 al 24 de Efesios, y pedir a nuestro Dios que prepare nuestros corazones para recibir este mensaje. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu infinito amor y fidelidad para con nosotros, tus hijos. Padre Santo, hoy nos acercamos para pedirte que nos ayudes a entender que no estamos solos en este mundo, sino que contamos contigo en todo momento, en todo tiempo y lugar, que nada se escapa a tus designios y que estás en control de todas las cosas, porque eres un Dios soberano. Padre Santo, ayúdanos a perseverar en oración unos por otros en todo tiempo y así poder estar revestidos de tu Espíritu. Amén. Queridos hermanos, la división de este sermón está dividida en 3 secciones. La primera sección titula Fortalezcanse en el Señor y estén firmes. La segunda sección es Perseveren en oración unos por otros. Y la tercera sección titula Anímense unos a otros por medio de la paz y el amor de Dios. Como primera sección, como ya lo mencionamos, es Fortalezcanse en el Señor y estén firmes. Como ya hemos visto a lo largo, como se llama, de los sermones en la iglesia, previo a nuestro sermón, lo que había ocurrido es que a lo largo de toda esta serie de sermones en la carta de Efesios, vemos que la doctrina ocupa una gran parte de la carta. Prácticamente la mitad de la enseñanza trata de nuestra posición en Cristo, de lo que eso afecta a nuestra condición. La carta ha seguido una admirable progresión, comenzando en la enseñanza sobre el propósito eterno de Dios en relación con los creyentes. Este propósito tiene que ver con la gloriosa realidad de un cuerpo en Cristo, en donde las diferencias entre judíos y gentiles son cosas del pasado, quedaron atrás. Ahora forman todos juntos una unidad espiritual en Cristo Jesús. Es decir, Dios ha creado una nueva humanidad en Cristo. Somos una nueva humanidad. Por tanto, el cristiano debe vivir una vida que corresponda a la dignidad del llamamiento celestial. Hermanos, debemos vivir una nueva vida a la cual hemos sido llamados. Ahora bien, al final de la carta del apóstol Pablo va a confrontar a los lectores, nos va a confrontar a nosotros con otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Es la lucha continua del creyente contra los espíritus de maldad, que buscan la derrota de manera que no pueda llevarse a cabo el propósito de Dios. Pablo hace énfasis en que esta lucha no hay tregua, no hay descanso, pero que también hace mención de armas espirituales que nos ayudarán a resistir, a estar firmes en esta lucha. Y como ustedes comprenderán, queridos hermanos, esto es un ambiente de lucha, de contienda, pero también la expectativa es, ¿quién vencerá? ¿Quién será el vencedor en esta contienda? Ahora bien, lo que se desprende en este caso del versículo 10 es la última exhortación de final del apóstol Pablo, que tiene que ver con el tiempo venidero. Es decir, alcanzar la fortaleza espiritual para ser capaces de alcanzar la victoria en la lucha.
que detalla más adelante el apóstol. La base de la fortaleza del creyente no está en sus capacidades, sino en el poder del Señor. Hermanos, la única forma que podamos nosotros luchar contra los espíritus de maldad no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza y el poder del Señor. Es decir, los cristianos son fuertes en medida en que estén vinculados con Cristo y reciban de Él su poder. El Señor Jesús había dicho esto en Juan: separados de mí, nada podéis hacer. De modo que en el sentido del verbo imperativo, fortaleceos, equivale a mantenerse sujetos a la fuerza de Cristo. En otra manera, vivir sujetos y dependientes del poder del Señor. No hay otra forma. Queridos hermanos, este fortalecimiento no es algo automático. No se trata simplemente de querer y ya sucederá, sino el producto de cultivar una relación estrecha y constante con Cristo, de querer saber más de Él en todo momento y relacionarnos con Él por medio de la lectura de su palabra y una continua oración. Asimismo, la expresión que vemos en el versículo 11 de revestidos de toda la armadura de Dios indica que el cristiano llega a fortalecerse con la fortaleza de Dios cuando se reviste de los elementos defensivos que Él mismo les otorga por gracia. No es algo que nosotros lo hayamos adquirido porque lo merecemos, no, sino que Él lo da porque Él quiere. Dios nos da estas herramientas porque Él quiere darnos por gracia. Los elementos defensivos se comparan aquí con una armadura, y esta armadura no es cualquier armadura. Esta armadura es de Dios. Ahora bien, la razón por la que el cristiano debe vestirse de este modo es para resistir las acechanzas del diablo. No es cualquiera nuestro enemigo. Como cristianos tenemos un enemigo muy poderoso, pero tenemos un Dios que es mucho más poderoso que eso. Y es por eso que necesitamos de su armadura. La mención de las insidias que menciona en la Biblia, en la carta de los Efesios del diablo, nos recuerda las argucias con que el mal del diablo ha hecho siempre y tentando a nuestras vidas. El mal rara vez lo parece hasta que ha conseguido su meta. Consigue entrar presentándose como algo atractivo, deseable y perfectamente legítimo. Es una trampa bien camuflada y con cebo, como lo expresa Pablo en 2 Corintios 11:14. Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de cualquier cosa para poder tentarnos. Y su objetivo siempre va a ser lograr hacernos caer, para que Dios no pueda lograr sus propósitos en nuestras vidas. Déjenme contarles una anécdota. Un antiguo relato cuenta que un árabe viajaba por el desierto con su camello, y cuando agarró la noche, armó la carpa y el hombre se metió a su tienda y amarró el camello afuera y se fue a dormir. Y cuando el frío se hizo intenso, el camello metió la naricita en la carpa y le dijo: maestro, ¿podría meter mi nariz dentro de la carpa? Hace mucho frío afuera. Por supuesto, le dijo su maestro, respondió el hombre. Al poco rato el camello nuevamente asomó la cabeza dentro de la carpa y dijo: disculpe, amo, maestro, pero el frío ahora es mucho más intenso. ¿Podría meter la cabeza ahora, no solo la nariz? El hombre como que la pensó y dijo: ya, tiene frío, ya, puedes hacerlo. Y al poco rato el camello importunó nuevamente a su amo. Dijo: mi amo, si no introduzco las patas delanteras, mañana no podré hacer el viaje. Entonces el amo dijo: está bien, respondió, de mala gana. Pero, más que eso, dice el relato, que el camello no molestó más por esa noche. ¿Y qué había pasado? Que el camello se había metido por toda la carpa. Y que adivinen quién estaba afuera. El maestro, el amo, estaba botado por el camello. No estaba ya en su carpa y había pasado mucho frío afuera. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que no podemos cederle ni un poquito de lugar, ni el más mínimo lugar al diablo en nuestras vidas, si no estaremos en problemas. Era válido, sí, tenía frío el camello, pero su lugar era estar afuera.
no dentro de la carpa. Dentro de la carpa solo debería estar el hombre, porque para eso está la carpa, para protegerlo del frío. Y es así como que el diablo se mete casi con razones verdaderas, tentándonos cada día de nuestra vida. Así también vemos en el versículo 12 que el apóstol describe contra quién es nuestra lucha. En el versículo 12 vemos algo muy interesante, en la cual primeramente pone en claro que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que es un semitismo que alude al ser humano. En otras palabras, no es contra la gente, no es contra las personas. Pablo nos menciona que nuestra lucha es contra el diablo y sus huestes espirituales. Asimismo, Pablo hace mención de 4 categorías. Un grupo de fuerzas satánicas. Esa jerarquía de 4 grupos de fuerzas malévolas que el diablo tiene bajo su mando. Satanás, como príncipe de la potestad del aire y como príncipe de las tinieblas, controla todo el cosmos y reparte su fuerza como él quiere. Debe tenerse en cuenta algo muy importante, que él está derrotado, pero todavía sigue ejerciendo autoridad sobre el reino de la tierra, y los da a quien él quiere. El diablo le dijo a Jesús: todo este dominio y su gloria te daré, para que pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Satanás, como usurpador, no acepta la derrota de la cruz. Sigue actuando como siempre lo hizo, contra Dios y contra su pueblo, que somos nosotros. Ahora bien, el creyente debe tomar el poder y la armadura de Dios para no ser derrotado. Y eso significa leer su palabra en todo tiempo, vivir una vida de oración, lo cual le dará la fuerza para resistir y permanecer firmes. Queridos hermanos, una vez más, nuestra lucha no es contra otros seres humanos. Ellos no son el enemigo. Hacer daño a las personas no es compatible con la fe cristiana. No podemos olvidarnos de repente del amor tolerante, la paciencia y la paz cuando nos encontramos con personas que obran mal. Aún en esos casos, lo que nos define o nos define y prepara sigue siendo la verdad, la justicia y la disposición, la fe y el evangelio, no la mala voluntad, la calumnia, la ira y la violencia. Jesús decía en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. A Jesús lo insultaron. El inocente, el Hijo de Dios, fue calumniado de muchas cosas, pero él nunca le echó la culpa a las personas. Él siempre apeló porque Dios los perdonara, porque no sabían lo que hacen. Las personas que nos hacen daño, ellos no son nuestro enemigo. No son ellos los que actúan contra nosotros. Es el diablo que utiliza sus corazones para hacer ese tipo de cosas. En el versículo 13 podemos observar que Pablo, a causa de la situación de conflicto que aquel creyente se ve sometido, lo insta no solo a tomar una parte de la armadura de Dios, sino que le dice, toma toda la armadura de Dios. Esta armadura nos es entregada, está para el ataque, no está entregada para el ataque. Esta armadura no es para el ataque, esta armadura es para la defensa. Es decir, se trata de mantenerse en la posición de victoria en la que el creyente es colocado en Cristo. Las huestes de maldad, Satanás y los demonios han sido derrotados definitivamente por Cristo en la cruz. Por tanto, la llamada guerra espiritual no es una lucha contra los demonios, sino una acción de resistencia, como dice, resistir y mantenerse firmes. El creyente está puesto en Cristo, por tanto ocupa ya un lugar de victoria. Estamos en Cristo y nada nos va a poder mover de ese lugar. Nadie va a poder separarnos del amor de Dios. No hay nada que exista eso. El cristiano está firme porque está en Cristo. Estamos en Cristo, queridos hermanos. Nadie nos va a poder mover de ese lugar. Vemos esto, una confirmación del apóstol Pablo en la carta a los Romanos que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. El diablo puede parecer lo más poderoso que quiera mostrarnos en la vida. Podrá ponernos muchas dificultades. Pero en primer lugar, Dios está en control y nada nos separará de su amor. En los versículos del 14 al 17 vemos la descripción de esta armadura y de sus beneficios también. El lenguaje que describe la armadura en estos versículos procede de Isaías, del profeta Isaías del Antiguo Testamento. La idea de ceñirse con el cinturón de la verdad alude a Isaías, capítulo 11 del 5. Pero, ¿qué es aquí la verdad? No se trata de una actitud recta y sin simulación, sino más bien de la verdad de Dios que se revela en el Evangelio, como el de una vida correcta y una comunicación verbal según nuestra naturaleza en Cristo Jesús, una nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias a esto tenemos un estilo de vida firme, comprometido y apegado a la verdad de la palabra de Dios, en medio de las mentiras del mundo y del padre de mentiras. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos de la verdad de nuestra santificación y liberación, y para beneficio de aquellos ante quienes somos testigos. La expresión coraza de la justicia procede de Isaías 59, 17, donde se describe a Dios poniéndose la armadura para ejecutar su juicio. Eso vemos en Isaías, pero en la carta a los Efesios no tiene esta connotación, sino que para el cristiano ponerse la coraza de la justicia significa que sus acciones ha de reflejar el carácter justo de Dios, es decir, frutos de piedad y santidad que fluyen en una vida que ha sido transformada por la justicia de Dios. Por lo tanto, esta justicia no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres, sino más bien se trata de la justicia de Cristo que ha sido imputada a nosotros por Dios y recibida por fe, por la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás, y protege nuestro ser interior de sus ataques. Por ende, esta coraza representa la vida justa del creyente, que el mismo apóstol Pablo la llama coraza de fe y amor. La frase calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz, que vemos en el versículo 15, es una adaptación de Isaías 52, 7, que describe al mensajero que trae buenas noticias. Por regla general, esto se entiende en términos de una disposición a compartir el Evangelio, pero tiene un propósito más amplio. Esta disposición se aplica a todos los aspectos de la vida. Entender el Evangelio debería hacer que las personas estuvieran alerta y dispuestas para la vida. Los cristianos han aprendido en la escuela de Cristo, hemos aprendido en la escuela de Cristo, y tienen que tener cuidado de su lenguaje, de sus acciones. No deben vivir o tener una vida a oscuras, sino sabiamente, redimiendo el tiempo y entendiendo la voluntad del Señor. Tales personas solo comparten las buenas nuevas, sino que son también instrumentos de paz, dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Al hablar del escudo de la fe, Pablo tiene en mente un gran escudo, con que los soldados de la infantería romana se protegían con todo el cuerpo, es decir, que la fe nos protege, decir que la fe no nos protege, no sugiere que tal protección nos la brinde nuestra capacidad de creer. No se trata de lo que nosotros creamos, sino se trata de la fidelidad de Dios, lo que nos protege de las flechas del maligno en nuestra relación con Dios, y también nos ayuda a no dudar de Dios en tiempos de prueba y tentaciones. Finalmente, la fe del creyente descansa plenamente en el Señor. Por tanto, el poder de Dios nos va a ayudar mucho en esto también.
La fe ha permitido que el creyente esté en Cristo y por medio de la cual habita Cristo en el corazón del cristiano. La expresión el yelmo de la salvación procede también de Isaías 59:17. Y el contexto es el mismo de la propia armadura de Dios. En Isaías, Dios aparece pertrechado con una coraza de justicia y el yelmo de la salvación para traer justicia y salvación. Pero en Efesios, el creyente ha de vestirse con ellas. ¿Y para qué? Para practicar justicia y recibir salvación. Esta salvación de Dios es la seguridad final de la protección. El yelmo de la justicia nos da la seguridad de que somos salvos y la experiencia de la manifestación de esa salvación es el futuro que genera esa esperanza. La mente del creyente está segura y protegida con el pensamiento de su salvación. La rodea plenamente. Si este pensamiento está firme y sujeto en la mente del creyente, se mantendrá firme a las artimañas del diablo. De ahí que cubierta acá la cabeza con el yelmo de la salvación, donde surgen los pensamientos de inmundicia y propia de los pensamientos mundanos, no tendrá cabida. Y el cristiano se mantendrá firme en el terreno de la victoria que ocupa en Cristo Jesús. Ahora bien, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, el mismo instrumento que usó Jesús para vencer al diablo en el desierto. Y que el cristiano tiene a su disposición para defenderse de sus ataques y para avanzar en la conquista, ya que ella tiene el poder para convertir al más duro de los pecadores. Por lo tanto, cuando usamos las Escrituras adecuadamente, por medio de ella se manifiesta el poder del Espíritu Santo para edificar a los creyentes y salvar a los perdidos. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Muchas veces el creyente cae bajo las artimañas del diablo porque desconoce la palabra de Dios. Desconoce lo que la palabra de Dios enseña sobre Satanás. Y por eso lo toma a menos. La enseñanza es que la Biblia controle absoluta y completamente la vida del cristiano. Y que éste se conduzca en obediencia, sujeción y lealtad a las Escrituras. De nada vale saber la Biblia de memoria si su contenido no está regulando la ética cristiana, si su contenido no está regulando nuestro comportamiento, y eso se refleja en nuestro testimonio frente a las demás personas. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas herramientas en el Evangelio? Todos son elementos que buscan que los efesios puedan seguir confiando en Cristo como su única fortaleza para poder enfrentar los ataques del diablo de este mundo pecador. Buscan asegurar la fe del cristiano para que esté viva y segura su relación con Dios, para que perseveren en santidad. Porque por otro lado, Pablo habla de una séptima herramienta también, que es la oración, que creo que es también una herramienta muy importante para el fortalecimiento de los cristianos, unos por otros, orando. Y este es nuestro siguiente punto: perseveren en oración unos por otros. Pablo también menciona la oración como parte de la herramienta que Dios ha dado para el cristiano, para que esta herramienta nos fortalezca o nos fortalezcamos unos por otros en intercesión. Si Jesús y Pablo recurrieron a la oración constantemente, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la oración? Es por ello que la oración debe ser constante. En cualquier asunto de la vida debe ser tratado en oración. Cualquier asunto. Y mucho más cuando se trata de resistir las acciones del enemigo. Necesitamos orar constantemente, unos por otros, interceder por nuestros amigos, por nuestros familiares, y más ahora en estos momentos, por nuestro país y por los demás países que están sufriendo. Cristo mismo da ejemplo de la oración y lo podemos ver en los evangelios. Él oraba en todo momento, lo hacía de un modo diferente que los fariseos, que simplemente oraban para que lo vieran. Jesús buscaba un lugar solo y oraba. De modo que los discípulos que lo vieron hacer de esa forma le pidieron que les enseñara a orar.
y oraban en gratitud. Jesús oraba por muchas cosas. Oraba en la cruz, cuando lo estaban clavando al madero, y entregaba su vida en oración. En el momento crucial de la agonía que vemos en el Getsemaní, oraba intensamente y largamente. Se encomendaba a Dios y fortalecía su relación con Dios, y se fortalecía también él en su espíritu. Cristo también oraba en intercesión, no solo por él, sino también por los suyos, a favor de otros, pidiendo asuntos concretos para ellos. La oración intercesora de Jesús tenía que ver con la protección de los suyos, de las acechanzas del maligno, que se lee textualmente en el griego. Y dice así: no ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Es por ello que Pablo nos insta a la oración en todo tiempo, unos por otros, para poder ser fortalecidos en el Espíritu. Hermanos, la oración es el ingrediente clave para poder ser fuertes y vigilantes. Cuando oramos en el Espíritu, este interactúa en nosotros. El resultado de esta clase de oración es que somos vigorizados, nos fortalecemos, somos instruidos por el Espíritu. La armadura de Dios no la podemos estando en comunicación con Dios. Por otra parte, la oración no es una vía entre Dios y yo, sino un medio de ser consciente del mundo, de una serie más extensa de relaciones personales. No nos limitamos simplemente a orar por nosotros mismos. No se trata de orar por nosotros mismos, sino por todo el pueblo de Dios y por extensión por todo el mundo. La oración nos recuerda también la necesidad que tenemos de las oraciones por otras personas. En esta vida no estamos solos. Contamos con el apoyo de una comunidad de fe. Y como lo dije anteriormente, es ahora en la cual que nuestro país está pasando por estas cosas, que necesitamos de la oración de unos por otros. Y orar también por aquellos que no creen, para que el Señor toque sus corazones y puedan creer que hay un Dios que controla todas las cosas y que puede dar sanidad. Pablo comenzó la carta orando a favor de sus lectores y ahora termina pidiéndoles que sean ellos quienes oren por él. Si tenemos en cuenta la atención que ha puesto el privilegio de hablar por Cristo y el poder del lenguaje, no es de extrañar que Pablo pida oración para que Dios le ayude en su esfuerzo por presentar el Evangelio. Es por ello que como comunidad cristiana que somos, debemos poner en práctica la oración, queridos hermanos de Manuel, en todo tiempo, en estos tiempos de angustia, de no saber qué sucederá por esto del coronavirus, orando unos por otros, fortalecernos en el Espíritu. Hermanos, no miremos en menos la oración, ya que nuestro Dios escucha las oraciones de su pueblo, y es por ello que los invito a separar un tiempo para orar unos por otros, por nuestros familiares, por nuestras autoridades, por el presidente, por el país, recordando siempre que Dios está en control de todas las cosas, y orar también por aquellos países que en estos momentos están sufriendo los estragos de este virus. Que nuestro Dios los consuele y los fortalezca y los guarde en su gracia. Asimismo, en medio de esta situación de la cuarentena que estamos pasando, animándonos unos a otros por medio de la paz y el amor de Dios. Y este es nuestro tercer y último punto. Anímense unos a otros por medio de la paz y el amor de Dios. Lo que se desprende de estos últimos versículos de la carta son la despedida y la bendición del apóstol Pablo a sus lectores en la iglesia de Éfeso. Los valores transferibles más importantes de esta sección surgen del cuidado que tenía Pablo de sus amigos cristianos y de los tenues destellos de teología que se expresan en sus deseos por ellos. Pablo se preocupaba hondamente por Tíquico, el cual iba a llevar esta carta, y también por sus lectores. El que Pablo considerara a Tíquico como su colaborador en el Señor impartía una dignidad a su persona y su relación que ninguna otra expresión hubiera podido alcanzar. Asimismo, la palabra que en el versículo 22 se traduce como para que cobren ánimo tiene varios matices. Se traduce rogar y consolar.
Pablo está en la cárcel y sin embargo, él está pidiendo ánimo para las personas. Aún en medio de su situación, él está pidiendo a sus receptores que se animen. Y este mensaje se lo envía por medio de Tíquico. Esto también nos ayuda a comprender el propósito de la carta. Efesios es una carta de ánimo de Pablo. Aún en medio de las circunstancias precarias en las que él estaba pasando en la cárcel, manda palabras de ánimo a los cristianos de la iglesia de Éfeso por medio de Tíquico, su colaborador. Gran ejemplo, Pablo, un gran ejemplo para que nosotros podamos imitarlo. Finalmente llega la bendición final. Ninguna otra carta tiene una despedida como esta. Todas las epístolas de Pablo terminan con una concesión de gracia a sus lectores. Y varias de ellas imparten a sí mismo paz o amor. Esta bendición es más completa en la carta de los Efesios. Es más completa y litúrgica que la mayoría, lo cual nos es sorprendente si se tiene en cuenta el carácter litúrgico de toda la carta. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios les siga revelando su naturaleza de amor. Las bendiciones son peticiones a Dios o a Cristo para que estén presentes y activos en la vida de las personas. Queridos hermanos, me parece interesante que este pasaje o la final de la carta termine con una bendición, que la aplicación más importante del texto sea el recordatorio de que Dios y Cristo son la sustancia de la vida, son la sustancia de nuestra vida. Ellos son la deseosa fuente de lo que nosotros necesitamos para vivir. Necesitamos de Dios, lo necesitamos en todo momento de nuestra vida. Y lo único que Dios espera de nosotros es una respuesta de amor. En muchos sentidos la bendición es la apropiación de toda la carta. Dios ha provisto todo lo que necesitamos en Cristo. Solo Cristo basta. No hay más. En conclusión, en este pasaje podemos observar que Pablo llama a sus hermanos a ser fortalecidos de las herramientas del Evangelio para poder enfrentar la batalla espiritual presente y mantenerse fieles en la misión apostólica. Por consiguiente, necesitamos de la fortaleza del Señor y de su poder para luchar contra el diablo y sus mentiras, ya que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad, como ya lo mencionamos anteriormente. Pablo insta a que nos revistamos de la armadura de Dios que nos proporciona, la cual nos dará el poder para resistir y mantenernos firmes en el día malo y estar firmes. Asimismo, Pablo insta a la oración como una herramienta primordial del cristiano a su favor, para velar y perseverar en oración, en todo tiempo, en todo lugar, unos por otros, hermanos en Cristo. Es más, Pablo pide oración por él mismo para que Dios le fortalezca por medio de su Espíritu y pueda así proclamar su Evangelio con valentía. Este pasaje nos enseña que necesitamos de la fuerza de nuestro Dios y su poder en todo momento de nuestra vida cristiana, ya que sin ella estamos frágiles contra las insidias del diablo. Pero también que ya tenemos la victoria en Cristo y nada nos podrá sacar de su posición, es decir, la batalla, queridos hermanos, ya ha sido ganada en Cristo Jesús, en la cruz. Esta sola realización cambia totalmente el tono de nuestra lucha. No es que vamos a luchar y si perdemos ya todo se acabó. No, batallamos con un enemigo que en última instancia ha sido derrotado en la cruz por Cristo. El diablo no puede forzarnos a hacer nada. Asimismo, como cristianos debemos velar y perseverar en oración en todo momento de nuestra vida, unos por otros, por los líderes, por el pastor, por la comunidad. No miremos en menos la oración. Por el contrario, Dios escucha la oración de su pueblo y está presto a responder a su tiempo. Si Jesús y Pablo, el apóstol, necesitaron de la oración, una vez más, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? Finalmente, toda la carta en general
Y este pasaje en particular se centra en Dios y en Cristo como fuentes de la paz y el amor y la fidelidad y la gracia que los lectores necesitan para la vida. La bendición nos recuerda que Dios provee a los creyentes lo que estos necesitan por medio de Cristo, que es el punto de partida de la carta. En 1.3, por otro, en los versículos del 1 al 3. Por otro lado, el punto de vista de Pablo acerca de sus amigos y su preocupación por ellos merecen ser imitados. Al ver a otros cristianos como en el Señor y desear los dones de Dios, cambiando la manera en que nos relacionamos con ellos. Queridos hermanos, como mencioné al comienzo del sermón, si hoy en día hay un virus que está atacando a este mundo y matando a mucha gente, asimismo en nuestra vida cristiana hay un virus espiritual que está atacando a muchos hermanos y hermanas y que no descansa, no da tregua. Pero les animo a que seamos de espíritu sobrio y estemos alerta. Nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistamos los firmes en la fe, fortaleciéndonos en el poder de nuestro Señor, y revistamos de su armadura para salir victoriosos, teniendo en mente que ya tenemos la victoria final. Esa es nuestra esperanza. Tenemos la victoria final en Cristo. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y allí debemos depositar nuestra esperanza. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu infinito amor para con nosotros, tus hijos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu paz. Fortalécenos, Padre mío, por medio de tu Espíritu Santo para luchar contra el diablo y sus huestes de maldad, para resistir y permanecer firmes. Padre Santo, ayúdanos a perseverar en oración unos por otros en cada momento, animándonos, Padre mío, por medio de la oración para poder fortalecernos por medio de tu Espíritu. Padre Santo, ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a todas las personas que necesitan de ti y puedan ver que tú eres un Dios de amor, que amas a tus hijos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por atender al sermón. Que el Señor los bendiga y que tengan un bonito domingo. Bendiciones. Queridos hermanos, ha llegado también el momento de honrar a Dios y alabarle ahora con nuestros recursos. Tenemos un tiempo para entregar nuestras ofrendas, para reunir nuestras ofrendas, nuestros aportes y nuestros diezmos. En cada casa, en cada lugar donde están reunidos, este es el momento para pasar la ofrenda y también para preparar los aportes. Y rogamos que en cada lugar, en cada casa, haya alguien que reúna todas estas cosas y la haga llegar a la iglesia y a la tesorería vía, ¿no es cierto?, los medios tecnológicos que tenemos, transferencias. ¿Cómo lo hacemos? Animando a nuestros corazones. El Señor Jesucristo nos enseñó y enseñó a la iglesia que es mejor dar que recibir. Y que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Tenemos esa tremenda bendición. Así que con alegría de corazón, no por obligación, porque Dios bendice al dador alegre, aquel que da con gratitud, no por obligación, invitamos a todos a que puedan dar sus ofrendas y prepararlas para que después las puedan hacer llegar a la iglesia. Les recuerdo a todos los miembros de la Iglesia Manuel que estamos en una situación delicada financiera y más aún ahora que no nos podemos reunir, así que les pedimos que responsablemente podamos hacer llegar en el mes de marzo estas ofrendas. Lunes y martes tenemos para hacer los depósitos, así que el Señor les bendiga. Ante cualquier duda, consulte, pregunta, por favor, no duden en llamarnos, no duden en enviarnos mensajes vía las redes sociales. Que Dios les bendiga y sigamos adorando a Dios en este momento ahora con nuestras ofrendas. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido todos juntos y ya finalizando vamos a cantar a nuestro Señor esta alabanza que dice quiero ser un siervo para tu gloria. Les invito, hermanos, a que juntos podamos cantar y alabar y rogar a nuestro Señor para que podamos ser siervos para su gloria. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, del silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Queridos hermanos, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, ha llegado el momento de terminar nuestra reunión. Hemos cantado, hemos orado, hemos clamado a Dios, hemos escuchado su palabra, adultos y niños. Damos gracias a Dios por esta tremenda bendición. Damos gracias a Dios por su gran amor y entonces ahora nos preparamos para seguir reflexionando en nuestros hogares la palabra de Dios, seguir orando. El servicio unido termina, pero nuestra adoración a Dios sigue cada día, cada hora. Así que vamos a ir con la bendición final de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.